bienvenidas a un programa más de Mujeres de la Palabra. Abre tu corazón y ponte cómoda para escuchar las buenas nuevas que Dios tiene para ti en este día. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno estar reunidas nuevamente y seguir estudiando a las mujeres de la Biblia. ¿Te acuerdas con quién nos quedamos? ¿Qué personaje estábamos viendo la semana anterior? Sí, estábamos viendo a Abigail. Así que hoy vamos a continuar con este personaje, tanto que podemos aprender de ella, y pues yo sé que Dios va a seguir hablando a nuestros corazones. Pero también te acuerdas que habíamos estado desarrollando durante algunos programas ya atrás cómo convertirnos nosotras mismas en estudiantes de la Biblia, porque es tan importante que no solo te conformes con los que otros puedan darte o lo que tú puedas recibir de otros acerca de la Biblia, sino que Dios nos llama a que todos nos acerquemos a Él a través de la Biblia, porque Él ha dejado su voluntad, porque Él ha dejado su palabra escrita en la Biblia, y no hay comparación cuando tú directamente recibes la palabra de Dios a través de las Escrituras. Sí, Dios puede usar a personas que te hablen la palabra, pero nunca va a ser igual como que tú misma estés conectada con Dios para recibir directamente de la palabra. Y por eso nosotros como cristianos hablamos tanto de desarrollar el hábito de tener un devocional diario, de que así como comemos todos los días, es importante que nos alimentemos y nos nutramos de la palabra de Dios. Y estos son los tiempos en donde tú puedes programarte y apartar un tiempo para Dios. A veces estamos engañadas y decimos que no tenemos tiempo, que tenemos muchas ocupaciones, pero la verdad es que nosotros podemos ordenar nuestro día. Bueno, cuando hay niños chiquitos eso varía un poquito. Cuando eres madre de niños pequeños, a veces uno planea cosas y no salen, pero en general uno puede ordenar su día en base a dónde quiere uno pasar tiempo. Entonces, de verdad te desafío, te animo a que programes en tu día momentos, tiempos especiales para estar tú a solas con Dios. Yo recuerdo en mis etapas de mujer, de madre que he pasado, han habido momentos en donde esos tiempos ha sido con mis hijos ahí en el cuarto, encerrada ahí para que no se vayan a otro lado. Otros tiempos fue el momento de dormirlos a ellos, era mi tiempo de devocional, de estudiar la palabra con mis hijos, claro, con ellos cuando estaban pequeños de una forma más sencilla, pero era mi tiempo personal con Dios. Y bueno, cuando estaba sola, cuando estaba soltera y ahora que tengo hijos grandes, pues el tiempo es un poco más amplio para poderlo dedicar a la palabra del Señor y a tener tiempo con Dios. Entonces, en medio de todo esto, queremos seguir hablando cómo los contextos y el entendimiento de todos estos te pueden ayudar a venir a las Escrituras y entender cada pasaje y dejar que el Espíritu Santo te hable. Pero no quiero dejar de mencionar los dos versículos que hemos estado hablando, que nos ponen como la base para ser una estudiosa de la palabra. Y lo primero que encontramos en el Salmo 119 es esa actitud de oración y de dependencia, porque solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos. Por eso el salmista dice ahí en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Su Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestros ojos y verlo a Él cuando venimos a la Biblia. Y el otro versículo que también nos ha servido como base para hacernos estudiosos de la palabra es entender que la exposición de las palabras de Dios es el que alumbra y nos da inteligencia, nos hace salir de ser simples. Y ¿cómo hemos estado aprendiendo esto? Bueno, pues la exposición de tus palabras, eso nos habla de acercarnos a la Biblia con
con los contextos completos, de una forma completa, no pedaceada, si puedo usar esa palabra, ¿verdad? No tomar uno que otro versículo o torcer un versículo y sacarlo de los contextos o de lo que realmente Dios quiere decirnos. Entonces hemos estado estudiando, vamos a mencionar un poquito, hemos estado viendo cuál es el mensaje principal de toda la Biblia. Ese mensaje es la redención, la obra de Dios, como Dios, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, como dice Filipenses, sino que se hizo hombre, vino a rescatarnos, se puso sobre sí mismo los pecados de todos nosotros, fue a la cruz, derramó toda su sangre y con eso nos estaba comprando. Él estaba echándose la ira de Dios sobre sí mismo, y por eso vemos en los evangelios como ese momento que Él dijo consumado es, la tierra tembló, los cielos se oscurecieron, el Padre no lo vio, porque la ira de Dios está siendo en Él. El castigo que nos tocaba a nosotros, Él lo estaba tomando. Pero asimismo también Él resucita al tercer día y va a venir por segunda vez. Y esa obra de redención Él la está haciendo a través de nosotros. Ese es el mensaje de las Escrituras. Eso es de lo que habla toda la Biblia. El Antiguo Testamento lo habla anunciándolo, porque Él es el prometido, el Mesías prometido. Todas las profecías, todo lo que está desde Génesis hasta Malaquías, anuncia la obra de redención. Y desde Mateo hasta Apocalipsis, el objetivo del Nuevo Testamento es hacernos ver cómo esa obra de redención se hace vida en personas normales, no personas santas, como a veces tenemos el concepto de personas perfectas, sino como Dios, en su misericordia, gente que no es, obra la redención. Y ese es el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. En medio de eso, empezamos a ver el programa anterior, cómo cada uno de los dos testamentos tiene divisiones literarias. Y estuvimos viendo los primeros 5 libros, los libros de la ley. Y cómo los libros de la ley, el propósito de los libros de la ley fue dar a conocer todos los mandamientos y todos los preceptos de Dios, la voluntad de Dios, pero también vemos en el Nuevo Testamento por qué Dios dio eso. Porque Dios lo que quería era llevarnos a Cristo. Él quería que nosotros viéramos que en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad afectada por el pecado, no podemos cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Entonces, a los del Antiguo Testamento los hacía anhelar al Mesías, y por eso había toda una institución de sacrificios y de inocentes que recibían la culpa a través de las ceremonias de los sacerdotes y los sacrificios y todo lo que vemos en la Torá, en los libros de la ley. Pero entonces nosotros ahora podemos ver cómo en Cristo, Él, nuestro Cordero Redentor, es el que ha llevado nuestros pecados, y entonces Él ahora en nosotros nos hace andar en la fe y nos hace andar en la voluntad de Dios. Pero entonces vamos a ver en esta primera parte del programa los siguientes contextos, las siguientes divisiones literarias y cuál es el propósito de cada una de ellas, para que cuando te acerques a esas porciones de la Biblia, tú no te salgas del marco que ya está establecido por Dios mismo. Entonces, los siguientes libros, cuando terminamos los 5 libros de la ley, sigue Josué, Jueces, y así nos vamos hasta Esther. Esos, ¿te recuerdas cómo se llaman? Se llaman los libros históricos. Esa porción dentro del Antiguo Testamento de los libros históricos y un poco de los primeros 5 libros que hablan también de cómo Dios, desde que creó la tierra hasta que fueron al cautiverio y fue el regreso de Israel en los tiempos de restauración, vemos cómo ese periodo Dios
lo ordenó. Él va ordenando la historia para cumplir sus propósitos, y eso es lo que vemos en los libros históricos. Los libros históricos hacen el recuento y es el registro de lo que el pueblo de Israel pasó y cómo Dios preparó todos los eventos que sucedieron, cómo Dios preparó el escenario perfecto para la venida del Mesías. Entonces, en los libros históricos vemos cómo desde la creación de la tierra y luego desde la conquista, la entrada a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, el establecimiento de los reyes del reino de Israel, cómo se partió el reino en dos, cómo 10 tribus dejaron a Dios y 2 tribus, aún con reyes malos, pero es donde venía el linaje del Mesías. Pero cómo Dios permitió que fueran al cautiverio durante 70 años, y también en los libros históricos vemos cómo Dios los trae de regreso en la restauración, cómo pasan esos años, cómo Dios prepara al pueblo para entrar a esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para el perfecto tiempo de la venida del Mesías. Entonces, ¿cuál es el propósito de los libros históricos? Primero, vemos que es un recuento. Lo primero, antes de verlo del recuento, vemos que es un Dios soberano, que Él es quien mantiene la historia. Él es el que hace que todo suceda, y Él es el que tiene a los reinos en su mano. Como bien lo dice el libro de Daniel a través de esa visión de la estatua y de los reinos. Es Dios quien levanta y quien quita reyes. Entonces, eso es lo primero dentro del contexto de los libros históricos. Dios es soberano y Dios está en control de toda la historia. Y qué bueno saberlo eso hoy en día, porque cuando tú ves todos los acontecimientos alrededor del mundo, e incluso todo esto de la pandemia, tú puedes tener esa confianza que es Dios el que está en control de todo. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es Señor de la historia. Pero otra cosa importante cuando te acercas a los libros históricos es que es un recuento literal. A través de los libros históricos, cuando las escrituras están tocando hechos históricos, no podemos darle una interpretación alegórica. No podemos darle eso quiere decir que no podemos darle significado a todos los detalles. ¿Por qué? Porque es un recuento histórico. Entonces creemos que las cosas pasaron literal como son y como están escritas y como nosotros las tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo donde se habla de la historia de Israel. Hay muchas personas que creen que el Antiguo Testamento y las grandes hazañas que vemos de Dios ahí, como por ejemplo el Mar Rojo, la caída de los muros de Jericó, las batallas y incluso la batalla de David con Goliat, hay mucha gente que cree que son alegorías, que son cuentos, que son historias que pasaron de generación a generación. Pero cuando nosotros somos cristianos y venimos a la realidad de todos estos contextos que hemos estado hablando y creemos por fe que es así y que toda la palabra fue inspirada por Dios, entonces estos hechos históricos lo debemos de tomar literalmente como ocurrieron, como están escritos en la palabra. Y esa es una cuestión de fe, es cuestión de cuando tú decís yo creo que la Biblia fue inspirada por Dios, entonces eso conlleva a que tú crees que todos los hechos históricos que están en la Biblia pasaron tal y como los estamos recibiendo en este precioso libro. Entonces eso es lo segundo, son eventos que pasaron literalmente y no les vamos a dar una interpretación alegórica porque son hechos históricos. Entonces, por ejemplo, los muros de Jericó, y me voy a meter aquí en un terreno un poco
no sé, como un poco difícil. Por ejemplo, la caída de Jericó, de los muros de Jericó, es un hecho histórico. Es un hecho en donde Dios mostró su poder en el momento de la conquista de la tierra prometida. Y yo sé que muchas veces le hemos dado una interpretación alegórica a ese hecho, de que los muros de Jericó, que son tus fortalezas que se caen. Y yo he oído a veces personas que literalmente dan vueltas 7 veces alrededor de lo que ellos creen que son sus fortalezas, porque así como Dios botó los muros de Jericó, Dios puede botar toda fortaleza, y hacemos de un hecho histórico algo alegórico para nuestras vidas. Pero hay que tener mucho cuidado en esto. O sea, yo no estoy diciendo que Dios no es poderoso para ser victorioso, pero entonces esa es la verdad. Dios sí es vencedor, Dios sí puede vencer fortalezas, Dios sí puede derribar, como dice el Nuevo Testamento, derriba filosofía, derriba incluso imperios. Él lo ha hecho, pero bajo el conocimiento que Él es Dios y que Él es poderoso, no con el énfasis de darle un significado alegórico a la caída de Jericó. Es por poner un ejemplo, pero así podemos equivocarnos en ver hechos históricos y quererles dar una interpretación alegórica o algo como que significado, como que todo en la Biblia tiene significado. No, hay cosas que son hechos históricos. Otro ejemplo, y esto es algo chistoso que te voy a mencionar, que siempre se menciona cuando estamos estudiando esta parte. Cuando David anda persiguiendo a Saúl, se dice que en esas cuevas, pues tú sabes que en esos tiempos no habían baños como hoy los conocemos. Entonces dice que Saúl entró a la cueva y el relato bíblico dice que se acurrucó e hizo sus necesidades. Las diferentes versiones lo ponen de diferentes formas. La verdad histórica es que el rey Saúl entró a hacer sus necesidades. ¿Cómo le vamos a querer dar a ese evento una interpretación alegórica? Sería totalmente equivocado. Creo que con eso espero de verdad que esté tratando de transmitir esta diferencia entre un contexto histórico y un contexto alegórico. Cuando tú te acercas a los libros históricos y a partes de la Biblia donde son históricas, las debemos de tomar como hechos históricos, como hechos literales que pasaron. Entonces, si hay alguna pregunta, yo te invito a que nos contactes o que lo escribas aquí en el chat de este programa, o que nos contactes a través de los diferentes medios que tenemos para platicar. Y creo que podemos ahondar. Hoy por el tiempo pues nos vamos a quedar hasta aquí con los contextos. El siguiente programa vamos a ver los contextos alegóricos, pero hoy nos quedamos con los contextos históricos. Dios es soberano, Dios es el Señor de la historia, y los hechos históricos los debemos de tomar literales como están en la Biblia. Bueno, y con eso ahora sí retomamos a Abigail, nuestra segunda parte del programa. Y queremos confesarte que no solo yo, sino todo el equipo que estamos grabando esto, estamos así como que queriendo ver lo siguiente de Abigail o no, porque se trata, adivinen de qué, de la sumisión. Y ese es un tema que a nosotras como mujeres como que nos hace, así como conchas con limón, decimos aquí en El Salvador, como que nos hace movernos un poquito, porque por lo general esa afección que traemos del pecado nos hace ser rebeldes por naturaleza. Y el feminismo hoy en día un feminismo extremo, un feminismo que no va de acuerdo a las escrituras, como que nos celebra, como que nos anima a que seamos mujeres empoderadas, ¿verdad? Que seamos mujeres que todo lo podemos, a mujeres que no necesitamos a nadie más para salir adelante. Y pues esa cuestión que es totalmente pecaminosa, de que yo puedo,
la sumisión como que nos cae así, ¿verdad? Como un peso. Pero si lo vemos a través de las Escrituras, si lo vemos dentro de todos estos contextos que hemos hablado y dentro del mensaje de la redención, déjame decirte que la sumisión debiera de ser un descanso para nosotras las mujeres, porque fuimos creadas para ser ayudas idóneas. Entonces no fuimos creadas para tomar, no quiero que se me malinterprete, no fuimos creadas para ser machos sin rienda, pues. No encuentro otra mejor manera de decirlo. Sí podemos desarrollar liderazgos, pero bajo autoridad. No fuimos creadas para vivir sin autoridad, y eso tampoco el hombre fue creado, porque el hombre fue creado para estar bajo Dios. Nosotras fuimos creadas como ayudas idóneas. Entonces, cuando nos vemos dentro del plan de Dios, dentro del contexto de la redención, entonces la sumisión viene a ser un descanso. Hay muchas mujeres que tratan de sobrevivir sin este principio de la sumisión y viven amargadas. Quizás son exitosas laboralmente, pero con sus familias destruidas, y en su corazón viven amargadas porque o insatisfechas. Quizás algunas pueden tener amargura, otras insatisfacción, otras soledad, porque no hay mejor manera de vivir que cuando vivimos conforme al diseño de Dios, porque para eso fuimos creadas. Entonces, cuando venimos aquí y vemos este tema con Abigail, vamos a ver cuáles son las dos características que Primera de Samuel 25 introduce a Abigail. ¿Te recuerdas? Esto lo estuvimos viendo en el programa anterior. Se nos dice que era inteligente, y hasta David alaba su razonamiento, y se nos dice que era hermosa. Entonces, esas dos características las comenzamos a ver cómo Abigail tenía una inteligencia bíblica. Ella no era inteligente, no, la Biblia no la menciona como una mujer inteligente porque tenía una inteligencia mundana, o porque sacaba 100 en todo lo que ella estudió, o porque era la super mujer exitosa en el mundo, sino que su inteligencia se basa, y según la Biblia, se basa porque ella era entendida en los propósitos de Dios. Y es lo que vemos, por ejemplo, en el versículo en Proverbios 15:3. Yo te llamo a que lo puedas escribir por algún lado y lo puedas chequear después. Proverbios 15:3 dice que el gozo es el que alegra el rostro. Entonces, una hermosura, así como una inteligencia, una hermosura para Dios, una hermosura que de verdad vale, es la que da Dios. Y aquí nos está diciendo cómo Dios es que de verdad puede llenar a una mujer y darle estas características que tenía Abigail. Quizás tú puedes decir, yo no soy hermosa, yo no me veo hermosa, o como es normal entre nosotras las mujeres que nunca estamos a gusto como Dios nos hizo. Siempre queremos ponernos más y quitarnos de algún lado. Pero qué lindo es venir a la palabra y decir y ver que para Dios la hermosura tiene que ver con el contentamiento del corazón. Muy hermosa puede ser una mujer, pero si no tiene contentamiento, si su contentamiento no está en Dios, va a ser una mujer que su hermosura va a ser vana, como dice Proverbios 31. Dice que vana es la hermosura. ¿Quién es la mujer hermosa? La mujer que teme a Jehová. Y el temor de Dios, el mismo libro de Proverbios, si tú te vas al principio, Proverbios 31 es el último capítulo, pero si tú te vas al primer capítulo de Proverbios, a Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces vemos cómo la mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer hermosa e inteligente, pero no por su propia inteligencia o por la inteligencia mundana, o porque sepa muchas cosas, o porque le gane en razonamiento a todos los demás, sino porque teme al Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. La sabiduría ahí mismo en el libro de Proverbios. En Proverbios 8 y 9. Ve y chequéalo, te animo a que lo hagas. No te quedes solo con lo que yo te estoy diciendo. Ve y chequea. Proverbios 8 y 9. Habla la sabiduría. Y ¿sabes qué me asombra? Siempre me ha asombrado esto. Que en Proverbios 8 y 9 la sabiduría habla como que fuera una persona. La sabiduría dice que se para en las esquinas y grita. ¿Por qué? Porque vemos en 1 Corintios 1, 24 y 25 que la sabiduría tiene un nombre, que la sabiduría es Jesucristo. En Proverbios 8 y 9 dice que la sabiduría estaba con Dios haciendo todas las cosas en la creación. Y allá en Génesis 1 vemos que Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban creando todas las cosas. Entonces vemos a la sabiduría como Jesucristo. En 1 Corintios 1, 24 y 25 dice que Jesucristo nos ha sido dado poder de Dios, nos ha sido hecho poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que mientras tú más temes al Señor, mientras tú más conoces de su palabra y de sus mandamientos y crees en ti el temor de Dios, te haces más sabia y te haces más hermosa. Que es que la palabra del Señor es tan linda y es lo que vemos en Abigail. Y esa sabiduría es la que la lleva a ser una mujer sumisa. Porque ella entiende por el temor que tiene de Dios y por la sabiduría que tiene de Dios. Porque es una mujer entendida, como la vimos en el programa anterior. Eso la lleva a tener un carácter y una feminidad bíblica. Y la lleva a tener características que yo la puedo sacar aquí. Vamos en el capítulo 25 de Primera de Samuel, donde está la historia de Abigail. Fíjate qué lindo. Bueno, la vemos como sabia, la vemos humilde. ¿Sabes? A mí me impactaba donde, ven conmigo al versículo 19. Dice, cuando el siervo llega y le dice lo que está pasando y cómo David dijo que iba a ir a destruir a todos. Mira el versículo 19, ella prepara cosas como lo estamos viendo. Y en el versículo 19 le dijo a sus criados, vayan delante de mí porque yo los seguiré. Y no dijo nada a su esposo Nabal. Y esto a mí me impresionó porque ella no va como adelante de todo lo que ella está enviando, como diciendo, yo voy a poner paz aquí, yo voy a calmar la ira de David y yo voy a arreglar esta situación. A veces así somos como mujeres, ¿verdad? Vemos un problema y queremos ser la mujer maravilla y queremos arreglar las cosas como nosotros mejor nos parece. Pero yo puedo ver aquí en Abigail una humildad y un respeto por los demás, porque les dice a sus siervos. Primero ella escucha al siervo. Si ella hubiera sido una mujer orgullosa, no le hubiera dado importancia a lo que el siervo le estaba diciendo. Y luego les dice, vayan ustedes adelante, yo los voy a seguir. Ella era la señora de la casa, pero ella puede decirle a sus siervos, yo los voy a seguir. Y que para mí eso me muestra como una mujer humilde. Cuando llega donde David, en el versículo 23, dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa, se bajó del asno, ella no mantuvo su posición. ¿Cómo nos cuesta a nosotros las mujeres bajarnos de nuestra posición, verdad? Y aquí, bueno, yo estoy haciendo comparaciones, es un evento histórico. Y le estoy tratando de dar una interpretación alegórica. Pero lo que quiero ver es la actitud humilde. No es que le esté dando como que bajarse del asno quiere decir esa es humildad, porque no es en sí el hecho de bajarte de. Es una actitud de corazón. Entonces ella se baja del asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra, se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea la culpa. Y la vemos a ella que mantiene como
como un espíritu humilde. Y una de las cosas importantes que sí no quisiera dejar de tocar es que a través de todo el ejemplo de Abigail y todo lo que hemos hablado, yo no quiero dar el mensaje de que tú debes de ser una mujer o que debemos de entender este ejemplo y que seamos unas mujeres que aguantemos los maltratos. O sea, sí, ella estaba casada con un hombre malo, como vimos la descripción de Nabal anteriormente. Pero no quiere decir que como mujeres Dios nos esté pidiendo que aceptemos violencia. O sea, una cosa es ser humilde, una cosa es ser perdonadora. Pero cuando haya un factor de violencia específica, hay formas de cómo poderlos tratar. No significa que tú ser sumisa no quiere decir que te vas a tragar todo y que te vas a poner como un trapeador, digámoslo así, porque Dios también nos da dignidad como mujeres. Dios también nos hace, y nosotros podemos ver aquí la libertad que tenía Abigail de obrar como señora de la casa. Pues ella no es que estaba como abusada para no poder hacer nada, no salir, no decidir, que es lo que sería una mujer que esté en un caso de un abuso extremo. Para eso, pues las iglesias, los líderes, y hay personas que pueden ayudarnos a poder tratar con esos casos de violencia si tú estás en esas situaciones. Pero no es el caso que vemos aquí. Y aunque yo esté diciendo que no es correcto que te quedes callada cuando recibes violencia, también hay formas de tratarlo. Yo sí creo que muchas de las ocasiones en donde nosotras como mujeres recibimos violencia es porque a veces nosotros lo hemos provocado con nuestra falta de sabiduría. Y claro, los varones por creación son más fuertes que nosotros. Y parte de la maldición de Eva es que van a tener dominio sobre nosotros. Es un tema delicado el que estoy tratando, porque no significa que vas a aceptar la violencia en sí, pero cómo tratas esa violencia, creo que ese es el punto importante. Tú lo podés tratar como una mujer con las herramientas que te da el mundo, vamos a decirlo así, con la sabiduría mundana, pero lo podés tratar también con la sabiduría que da Dios, que es sobre todo. Y por eso, ¿cómo vamos a tratar? Bueno, lo vemos aquí, este ejemplo, como Abigail, con su carácter humilde, con su carácter de respeto. Lo que yo puedo ver aquí en el versículo que acabamos de ver, en el versículo 25 de este mismo capítulo, vemos cómo ella respeta a David. En los versículos, en el 36, vemos, leámoslo juntas, dice: entonces Abigail regresó a Nabal, ya después, ¿verdad? Que David había aplacado su ira. Ah, fíjate, no quiero dejar de mencionar esto. En el versículo 26, mira qué sabia es Abigail cuando está tratando, y siempre con respeto. Mira lo que le dice a David: ahora pues, Señor mío, versículo 26, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sea pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Mire qué sabia es Abigail. Le está diciendo en otras palabras a David: si tú haces violencia, vas a ser igual que Nabal. De una manera respetuosa, Abigail estaba diciendo a David: no seas necio como Nabal, toma mejores decisiones. Pero ¿qué hizo primero? Ella vino postrada. Y le dice, ese versículo no lo toqué, mira, le dice, en el versículo anterior dice: te ruego que me escuches, ¿me permites hablar? Qué diferente nosotros a veces tratamos las situaciones en nuestras casas o con las personas con las que tenemos altercados, ¿verdad? Porque a veces queremos ir con nuestra opinión y queremos, como dice la abuelita Aide,
en mi familia, a tubo queremos que los demás acepten nuestra posición, nuestra opinión. Pero vemos aquí a Abigail postrándose primero con una actitud humilde y diciéndole de una forma respetuosa y sabia a David: no seas necio como Nabal. Y bueno, pues David le escucha, y el versículo que íbamos a ver, el versículo 36, dice: entonces Abigail regresó a Nabal, y este tenía un banquete en su casa, banquete como de un rey. Él ni cuenta se había dado de la guerra que había allá afuera, ¿verdad? Él estaba feliz, comiendo, ebrio. Y dice que el corazón de Nabal estaba alegre porque estaba ebrio, por lo cual, mira qué sabia, por lo cual ella no le comunicó hasta el amanecer. Pero el versículo 37 dice: en la mañana ella se lo dijo. No quiere decir que Abigail como mujer le escondiera las cosas a su marido y que hiciera cosas atrás de él, porque a veces nosotras somos así también, y eso no es sabiduría de Dios. Vemos la sujeción en esta mujer, en que obró y se lo dijo a su marido, pero buscó el momento específico. No se lo dijo cuando ella llegó, en el momento que ella quiso decírselo, como regresando: ay, acabo de arreglar la situación y este hombre aquí en la gran fiesta y hoy me va a oír. No, dice que no se lo dijo porque él estaba ebrio. Buscó el momento, y aquí es donde yo digo: Señor, ayúdame, ayúdanos a tratar las cosas con respeto, con humildad y en el momento que sea necesario, no el momento que nosotras queremos. Y dice que cuando a la mañana siguiente ella le dijo esto a Nabal, Dios obró. Dios trató con el corazón de ese hombre necio de Nabal. Dice que se le puso como piedra y a los 8 días murió. Y bueno, David la tomó como esposa y ella fue sumisa, ella le sirvió. Aquí no habla nada, no sé si hubo amor, no lo menciona la Biblia, es un relato histórico. Lo único que sí sabemos es que era como costumbre en esos días de tomar a las mujeres desamparadas para que no quedaran sin provisión, sin protección. David hace eso con Abigail, y pues vamos a quedarnos con la actitud de Abigail, con su sabiduría, porque fue una mujer inteligente, porque temía a Dios. Eso le daba un carácter humilde, un carácter respetuoso para con los que estaba bajo autoridad y para con sus siervos también. Mira cuánto es de aprender de esta mujer. A veces nosotros tratamos respetuosamente solo a los de autoridad, y a los que no están como autoridad, los que no los vemos como autoridad, no los tratamos con respeto y hacemos esas distinciones. En Abigail no vemos eso. La vemos como una mujer de Dios. Y bueno, el tiempo se ha corrido, hay tanto que poder seguir hablando, pero yo sé que si tú vas personalmente y vuelves a estudiar este pasaje, Dios te va a hablar directamente. Oremos juntas para terminar. Gracias, Señor. Gracias por este pasaje. Gracias por este ejemplo de Abigail que has dejado en la Biblia. Gracias porque tú vienes a ser nuestra sabiduría. Tú vienes a ser el que nos da ese temor a ti para actuar como mujeres sabias, para actuar no como necias, sino como mujeres sabias. Danos la gracia para tomar decisiones como mujeres sabias llenas de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por compartir con nosotras un día más. Te esperamos el próximo martes a las 6 p.m. Dios te bendiga.